En este momento damos paso a la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Muy buenas noches para todos y todas. El Gobierno del Cambio le cumple hoy al país fijando el incremento salarial a partir de lo establecido en la Ley 278 de 1996. El Ministerio del Trabajo, en su función de promoción del diálogo social tripartito, motivó 10 reuniones bilaterales entre el Gobierno, empresarios y centrales que hacen parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, a fin de buscar un acuerdo que permitiera la fijación concertada del salario mínimo del 2024. Hubo aproximaciones y acercamientos y movimiento por las partes, pero no fueron suficientes para lograr un acuerdo. Por tal razón, y en aplicación del inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 del 96, a falta de un acuerdo tripartito para la fijación del salario mínimo, en el marco de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, es competencia del Gobierno Nacional la determinación de dicho incremento con base en las variables económicas contenidas en la ley y la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, el Gobierno Nacional decreta un incremento al salario mínimo en un monto de 1.300.000 pesos, es decir, un aumento aproximado del 12%, y un incremento al auxilio del transporte en 162.000 pesos, el cual corresponde aproximadamente a un 15% en relación con la cifra acordada para el año 2023. Estos incrementos, con seguridad, permitirán a las y a los colombianos mantener el poder adquisitivo de los salarios para el año 2024. Nuestro propósito siempre atendió la obligación de fijar un incremento al salario mínimo, teniendo en cuenta los criterios técnicos aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Academia, las bases constitucionales y legales a favor de la generación y garantía de las condiciones económicas que promueven la calidad de vida digna para los trabajadores y sus familias. De esto da cuenta el trabajo de la Comisión Permanente durante un mes, registrado en 4 reuniones formales de diálogo tripartito, 2 reuniones de la Subcomisión de Productividad y una reunión de la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad. El diálogo constructivo no solo estuvo alrededor de una cifra de incremento. El Gobierno del Cambio escuchó tanto a gremios, a centrales sindicales y de pensionados en sus propuestas para la protección del poder adquisitivo de los salarios y el equilibrio económico, por lo cual, como complemento a los decretos que hoy entrega el Gobierno, también se informa sobre la desindexación de 88 bienes y productos que sin duda son fundamentales para la calidad de vida de las familias y trabajadores y que fueron consenso en la Comisión de Concertación. El Gobierno del Cambio agradece la disposición que tuvieron los empresarios y los trabajadores con las centrales obreras para que efectivamente pudiésemos haber trabajado conjuntamente de manera alterna 10 reuniones bilaterales. Finalmente, el Gobierno del Cambio seguirá en su empeño de construir desde y con el tripartismo a partir de la disposición de gremios y organizaciones sindicales y de pensionados para los retos que nos depara el 2024 como sociedad. El Gobierno avanza y el diálogo continúa. Muchas gracias, señora ministra. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Bueno, como ya ustedes saben, por las cifras del DANE, tenemos hoy una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos años. Solo por allá en el año 2017 se obtuvo una de 8,7%, hoy estamos en 9%, de acuerdo a esas cifras. Ha crecido el empleo, más de 800.000 puestos de trabajo. En un año, a punto de terminar,
que tuvo un incremento del salario mínimo de 16 puntos, mientras la inflación está a punto de llegar a un dígito, 9,5 probablemente. Falta un mes aún de medición. ¿Qué significa eso? Que muchas de las teorías económicas que se ofrecen como de expertos, pues no fue cierta, porque el salario real creció en Colombia aproximadamente 6 puntos, cogen el nominal, crecimiento 16, cogen la tasa de inflación 9,5, la diferencia del salario real, y ese salario real al crecer no tumbó el empleo aumentó y de manera sustancial. Es decir, que no es cierta la tesis que si aumenta el salario real, disminuye el empleo. Sobre esta base nos proyectamos al año entrante. En el año entrante creemos que la inflación va a bajar aún más. Ojalá se ubique en 6, 5 puntos, ese es el objetivo. Y aquí estamos aumentando el salario mínimo en cerca de 12%, un poquito más de 12%. Eso significa que va a haber también para el año entrante un crecimiento del salario real en términos del salario mínimo. El nivel de vida de los colombianos que están ligados al salario mínimo va a crecer. Ahí surgen unos interrogantes. Sabemos que la mayor parte de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, que muchos no ganan salario, sino un ingreso en la economía popular, que otros tipos de salarios no están ligados necesariamente al salario mínimo, etcétera. Pero aquí 2,5 millones de familias vulnerables obtienen un beneficio neto con este decreto del gobierno. Y seguramente millones de familias más podrán ser arrastradas a un mejor nivel de vida gracias a este decreto. Hemos tomado una posición similar a la del movimiento obrero en Colombia, a la de las y los trabajadores. No estuvo muy distante el punto de vista del empresariado en su mayoría agremiado, con excepción de FENALCO, de la posición de los trabajadores. Fueron 0,5 décimas de distancia. Así que no fue mayúscula la separación. Con un poco más de tiempo quizás hubiera llegado a la concertación, pero hay un límite legal que la ministra acaba de escribir y por tanto el gobierno ha tomado su decisión. Su decisión es acercarnos a la posición trabajadora. Sobre la economía que viene a partir del 1 de enero, yo quiero hacer algunas propuestas, no anuncios, sino propuestas. Indudablemente la tasa de interés que sigue hoy en 13%, bajó 0,5, estamos bajando el salario mínimo, estamos subiendo el salario mínimo a una tasa menor que la tasa de interés. Es una invitación a la Junta Directiva del Banco de la República a bajar más la tasa de interés. El peso se está revaluando, como ustedes saben, está a punto de bajar de los 3.800 pesos. Tiene que ver con que hay un mayor flujo de dólares a la economía nacional que la demanda, por eso se revalúa el peso. Y eso tiene que ver con un diferencial de tasas de interés reales entre nuestra economía y las economías desarrolladas. Cada vez es más grande la tasa de interés colombiana respecto de la de Estados Unidos y Europa. Y eso atrae un flujo que puede ser especulativo, que va revaluando el peso, como lo están ustedes observando. Luego, la conducta, dado que el año entrante va a caer más la tasa de interés en Estados Unidos y Europa, que debemos seguir es bajar la tasa de interés. Esto activaría mucho más las posibilidades de empleo y la actividad económica de Colombia. Propongo una mesa nacional de acuerdo nacional para la productividad.
En realidad, los salarios deben crecer con la productividad, y la productividad es el verdadero medidor de la riqueza nacional. En toda América Latina se estanca. Colombia debe propiciar una senda permanente de crecimiento de la productividad. La productividad depende de dos grandes factores: el nivel intelectual de toda la sociedad, luego de la educación, y un segundo de la competencia. Competencia y saber son los determinantes dentro del capitalismo de la productividad. Esa senda hay que construirla concertadamente con trabajadores y con empresarios. Es parte de lo que fue la reunión de Cartagena, una de sus consecuencias. Luego yo creo que debe instalarse una mesa nacional para la construcción de una senda creciente de la productividad. Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es el momento de ver sus impactos, la que se aprobó en el Congreso, en este gobierno, y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, etcétera. No es la misma que presentamos, pero de cara a elevar la actividad productiva del país necesita un reexamen. Yo propondría que con el empresariado, con los trabajadores, si están de acuerdo, fortalezcamos la empresa. Y eso implica, sin desfinanciar el Estado y sin pensar en mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa, es decir, la que pagan las empresas, y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos. De tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva. Les propongo en la mesa de productividad trazar la senda para una caída real y sostenible de la energía eléctrica. Estas actividades podrían hacer que estemos listos para reimpulsar de manera fuerte la economía del país hacia el futuro. Creo que hay que crear unas exenciones tributarias en turismo y en energías limpias. Estas son propuestas para la discusión que creo debe iniciarse una vez ya terminado el escenario legal de concertación del salario mínimo, como mesas informales de concertación entre trabajadores, empresarios y gobierno nacional, para generar, después de crecer este salario mínimo en un 12%, las condiciones para que aumente la producción y la rentabilidad de la producción en Colombia. Gracias, muy amables. Señor presidente, muchísimas gracias. En este momento vamos a dar paso a 3 preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos con Luis Eduardo Maldonado de Caracol Televisión. Presidente, dice usted que sube el salario mínimo a una tasa menor que la tasa de interés y le pide al emisor. Menor. Ahora sí con sonido, presidente. Dice usted que sube el salario mínimo a una tasa menor, sí, que la tasa de interés, y le dice al emisor baje aún más. Le solicito. Bueno, le solicita, falta voluntad. Siempre hace este pedido usted. Es un trabajo cuidadoso, ¿no? Digamos, durante todo este año ha habido una presión por ello. La inflación se ha comportado bien. Realmente, si usted analiza la tasa de inflación, hubiera podido ser incluso menor de la que va a ser. 2 grandes factores disminuyeron la caída de la tasa de inflación. Una, propiciada por el gobierno, la gasolina. Era necesario, teníamos que acabar el subsidio a la gasolina, si no quebraba Ecopetrol. 100 billones de pesos de deuda se acumuló, ya hemos llegado al tope. Y la energía eléctrica, que también es un precio regulado por el gobierno con los problemas que hemos tenido, porque nos lo impidieron. Entre energía eléctrica y gasolina hay la explicación de por lo menos 2 puntos de la tasa de inflación. Es decir, estaríamos hablando hoy de 7%.
son precios regulados, es decir, de manejo del gobierno. Luego, en perspectiva, si no pasa nada extraordinario, y en economía nunca se puede decir que lo que se dice previamente va a pasar, pueden ocurrir cosas extraordinarias, las guerras, por ejemplo. Pero en perspectiva, la tasa de inflación va a caer más aún. Es decir, podemos estarnos acercando con facilidad al 5%, ya no vamos a subir el precio de la gasolina, a menos que suba internacionalmente, y vamos a propiciar que se acaben las tendencias especulativas en la tarifa de energía eléctrica, que es un tema que tiene que ver también con la productividad en Colombia. Si eso es así, pues lo óptimo, a menos que queramos revalorizar el peso a escalas aún mayores de las que ya está, es que caiga la tasa de interés. Porque al frente en el mundo, la perspectiva es que también caigan las tasas de interés. Un peso muy revalorizado trae un problema. La exportación se vuelve imposible y empezamos a tener problemas de balanza cambiaria. Entonces ese es el punto. Creo que las condiciones económicas dan para que caiga la tasa de interés. Presidente, buenas noches, gracias por estar aquí. Quiero pedirle que por favor nos amplíe las ideas que tiene hoy sobre reforma tributaria, que es la propuesta que usted le acaba de hacer a los empresarios. ¿Cómo en su idea, en su perspectiva hoy, podría bajar la renta corporativa y eso sería compensado, entiendo, pues, o al menos eso es lo que dicen los economistas, por más impuestos a personas naturales? Sí. Pero ¿a cuáles específicamente? A los más altos grados. A ver, la escala de personas naturales va, personas que no pagan impuestos, la mayoría, por sus bajos niveles salariales o de ingresos, y va aumentando en la medida en que el ingreso de la persona aumenta, en unos gradientes, digamos, que la ley ha estipulado. Estamos hablando de los más altos, no estamos hablando de las personas naturales ciudadanas del común, ni empleadas públicas, ni clase media, ni eso. Es lo que se ha hecho en el mundo. En el mundo, cuando miras las tasas de renta o de utilidades, las tasas de impuestos sobre rentas o utilidades de las empresas son bajas, del orden del 15%, del 20%, incluso algunas más bajas. Nosotros tenemos 35%. Y obviamente es una carga a la empresa y a sus capacidades de desarrollo futuras. Si queremos bajar esa tasa, la propuesta es discutir, podríamos bajarla al 20%, eso que se deja de recaudar, hay que recaudarlo por otro lado. No estamos hablando de aumentar más recaudos, sino el mismo, pero hay que aumentarlo por otro lado. Los gradientes superiores de personas naturales, que es lo que se hace hoy en todo el mundo. Esa es una propuesta que tiene una ventaja: la empresa se libera, y como unidad productiva, si estamos hablando de agricultura, si estamos hablando de industria, de servicios, pues puede prosperar más. Por tanto, las ganancias también prosperan más, por lo tanto la productividad prospera más y la riqueza de la sociedad puede prosperar más. Muchísimas gracias, no hay más preguntas. De esta manera damos por finalizada la presente rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos.